Después del informe del presidente, hoy 2 de septiembre, pues hay muchas buenas noticias. Creo que una de las principales es que en el paquete económico que el presidente de la República va a enviar al Poder Legislativo, uno de los aspectos esenciales es que no va a proponer aumento de impuestos. No va a haber aumento de impuestos. Solamente el ajuste por inflación, pero no va a haber aumento real de impuestos. Eso es muy relevante. Además, no se van a crear impuestos nuevos, porque también ha habido presión o ha habido opiniones, tanto de grupos de izquierda, sobre todo de grupos de izquierda, en el sentido de que hay que aumentar los impuestos o que hay que generar nuevos impuestos. Pero no se va a generar ningún nuevo impuesto, ni va a haber aumento real en los impuestos. Nunca hubiera pasado eso en un gobierno neoliberal, menos uno encabezado por algunos de los que querían llegar a la presidencia, como Meade y Anaya. Pero aquí es otra cosa, es otro mundo distinto. Incluso le preguntaron que si habría aumento al precio a la cajetilla de cigarrillos, o si habría impuestos especiales para los alimentos chatarras. Y él dijo, no, mi criterio es diferente, porque no es sancionando económicamente, porque finalmente la gente los va a comprar, y si se aumenta el impuesto, digamos, por consumo de cigarro o por alimentos chatarras, finalmente quien va a salir más beneficiado pues es el tendero o el supermercado o el productor de esos artículos, porque si el aumento, digamos, es de un 3%, pues lo van a vender tal vez con un aumento no del 3%, sino del 4%, y en general la gente pues los va a comprar. Entonces, al final, quien es castigado por el aumento de impuestos, incluso en artículos como los que mencionamos, pues finalmente es el consumidor. Entonces, no hay aumento de impuestos para el año 2021, no hay nuevos impuestos, creación de nuevos impuestos, lo cual choca radicalmente con las políticas que se aplicaron en todo el periodo neoliberal y que seguramente algunos de los gobiernos que este año pidieron deuda con motivo del COVID, seguramente para equilibrar pues, el presupuesto del año público, aumentarán los impuestos. Pero aquí en México, que es diferente, no va a haber aumento de impuestos. Por otro lado, tampoco vamos a pagar más por el tema de la deuda. ¿Por qué razón? Porque también la política del presidente fue muy clara. Aquí no nos vamos a endeudar y no nos endeudamos. Dice, en cambio, países, él va a hacer en estos días una tabla comparativa, como por ejemplo España o Alemania o algunos de los países europeos pidieron deuda con motivo del COVID, no se aplicó en esencia para ayudar al pueblo, sino para ayudar a las transnacionales, y con motivo del endeudamiento mayor, pues tendrán que someterse más a los designios de los organismos financieros internacionales. México no. O sea, son dos elementos sustantivos. Por otro lado, le preguntaron al presidente de la República si él se sentía satisfecho con lo que, así le preguntaron, con lo que le ha dado al pueblo, y él dijo, bueno, me siento muy satisfecho, pero realmente lo que le hemos dado al pueblo es del propio pueblo. ¿Por qué? Porque es lo que se recaba en impuestos y por otras vías. Entonces él dice, está muy satisfecho porque, por ejemplo, ahorita hay 11 millones de estudiantes que tienen beca, 11 millones de estudiantes con beca en los distintos niveles, y de ellos 4 millones de estudiantes son menores de 18 años. Por otro lado, un tema también muy relevante fue todo lo que tiene que ver con el INE. Primero, el INE está censurando spots que emite el presidente de la República, donde da a conocer una de las homilías del Papa cuando vino a México, sobre todo cuando se refiere que el centro del Evangelio, o en el centro del Evangelio, están los más pobres, lo cual coincide totalmente con la política del presidente de la República, que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, con el pretexto de que el Papa pues es un líder religioso, ya el INE determinó sacar del aire estos spots del presidente de la República. Pero el presidente dice que lo que se le olvida al INE es que el Papa, a pesar de ser un líder religioso, también es un jefe de Estado.
es el jefe del Estado Vaticano. Pero bueno, nosotros insistimos en que la derecha, que está ligado con los de los privilegios económicos, pues sigue en su ataque, y por un lado o por otro. Pero el presidente dice: vamos a respetar la ley, pero también se va a recurrir a la instancia superior para que esos spots donde aparece muy claramente el mensaje del Papa, o que el presidente de la República hace alusión al mensaje del Papa, que además, repito, coincide con el proyecto que plantea el licenciado, pues se rehabilite nuevamente. Por otro lado, también con respecto al INE, dice que van a suspender las conferencias matutinas en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila porque va a haber procesos electorales. Pero igualmente, o sea, esa interpretación es sumamente facciosa por parte del INE, porque lo que se trata en las mañaneras no va a ser ni para Hidalgo ni para Coahuila. En general son informes que benefician a todos los mexicanos. Cómo se va desarrollando, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía, cuáles son los avances del tren transísmico, cuáles son los avances del Tren Maya, es decir, de las obras más relevantes de este gobierno. Más bien lo que quieren al interior del INE, algunos que están, repito, ligados con la oligarquía que gobernó el país, pues es que no se difundan los avances y los adelantos de la obra que encabeza el presidente de la República. Y también otro tema con el INE, o sea, ya el INE empieza a decir que no va a tener recursos para poder realizar la consulta, la cual seguramente, con lo que hoy planteó el presidente, se va a hacer, si no es porque se junten el 1.700.000 firmas por parte de la ciudadanía, que seguramente se va a juntar, porque ahorita intensamente hemos visto en distintas colonias mesas de solicitud de firma para que se juzgue a los presidentes. Pues también lo puede hacer la tercera parte de los diputados o senadores, o el propio presidente le está preparando también el documento correspondiente para solicitar que se haga la consulta para juzgar a los expresidentes. Entonces esa consulta va por cualquiera de las tres vías, o incluso hasta por las tres vías, porque no hay contraposición que lo pueda solicitar la ciudadanía y simultáneamente el Congreso de la Unión y simultáneamente el presidente de la República. Él dice que va a esperar a ver cómo evolucionan las cosas, pero entonces entendemos que la consulta va. Y ante esto el INE empieza a poner pretextos de que no hay recursos, de que requerirían una mayor presupuesto, etc. Y el presidente les dio un consejo, pues el que ha seguido el gobierno que encabeza él, la austeridad republicana. O sea, tienen que ver la forma de generar ahorros. Pero bueno, como vemos, tres obstáculos que está planteando el INE. Censurar el anuncio donde viene parte de lo que expresó el Papa en su homilía cuando estuvo en México. 2, suspender las conferencias matutinas en Hidalgo y Coahuila. Y 3, dudando que si puede o no hacer la consulta que el pueblo le va a ordenar que haga, y de acuerdo a la propia ley. Entonces el INE se tiene que ajustar a lo que dice la ley. Por otro orden de cosas, también el presidente resaltó mucho la participación del ejército. Él insistió nuevamente que el ejército es pueblo uniformado, que el ejército mexicano no es un ejército de castas como el de Chile que dio el golpe a Salvador Allende, o los ejércitos que dieron golpes militares en la década de los 70 en una buena parte de Sudamérica, empezando por Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, que de por sí ya era una dictadura fascista de 40 años, etc. No, aquí el ejército mexicano es pueblo uniformado. Y entonces el presidente resalta las tareas patrióticas y de beneficio para el pueblo donde el ejército está participando. Dijo 4 nada más, pero hay más actividades del ejército. Él resaltó el hecho de que está participando en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, es uno. Otro, pues en la conformación de la Guardia Nacional, que ahorita ya tiene 97,000 efectivos en el país, y que el año que entra va a completar la construcción, porque también ahí interviene el ejército, de más de 250 cuarteles de la Guardia Nacional en los distintos estados de la República. Pero también pues el ejército participó en la cuestión de la adecuación de hospitales para combatir el COVID,
y también el ejército está participando en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, etc. Es decir, como él dijo, el ejército realmente, cuando tiene un comandante supremo que se orienta por principios humanistas, como lo hace el presidente de la República, el ejército adquiere otra dimensión, adquiere otro rostro, que además se basa en los principios que dieron origen al ejército mexicano, llenos de patriotismo y de nacionalismo, entre otras cosas, y de defensa irrestricta de la soberanía nacional. Y también el presidente planteó que pues está satisfecho, reiteramos, porque además la labor que él ha hecho a nivel internacional, y con eso empezó hoy su conferencia, es resaltando, incluso puso un video, pues el agradecimiento que tuvo hacia el presidente de la República, el presidente de Argentina, por la intervención que tuvo el gobierno mexicano para que se hiciera una renegociación de la deuda externa de Argentina, que, como mencionó el presidente, incluyó quitas, o sea, reducción de la deuda, y otros acuerdos que se dieron entre el gobierno del presidente argentino y los organismos internacionales. Entonces es otro camino nuevo que se abre, porque en el periodo neoliberal, o sea, llegar a una renegociación de la deuda en las condiciones que lo hizo el gobierno argentino no hubiera sido factible. Pero hoy es factible, y dentro de esa factibilidad, que es un camino para todos los países del planeta, la acción del presidente de la República fue muy importante, y por eso hoy recibió el agradecimiento del presidente de la Argentina. Si te gusta lo que comentamos aquí, puedes comunicarte con nosotros a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias.